días y bienvenidos a un nuevo programa de debates en libertad. Hoy tengo el placer de anunciarles la comparecencia como tertulianos de don Pedro Romero. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días. Muy bien. Don Federico Oliva, buenos días, don Federico. Muy buenos días, don Ricardo y Y buenos compañía. días, y muy buenos días a don Guillermo Dupuy. Buenos días a todos. Bueno, hechas las presentaciones, entramos en materia. Bien, esta semana, pues afortunadamente, y digo afortunadamente por lo que voy a contar a continuación, hemos estado unas semanas atrás enfrascados con esto de la investidura y demás zarandajas, pero desgraciadamente esta semana ha surgido un acontecimiento nefasto para la humanidad y para todo y para la civilización en sí. Y es que unos asesinos, unos terroristas llamados Hamas, estandarte del terrorismo islámico, han entrado en territorio israelí y han masacrado a la población civil sin entrar en detalles. Estamos inmersos ahora mismo en una dinámica muy complicada y yo no me voy a extender más ahí. Les voy a dejar que nuestros tertulianos comenten esta situación y cuál es la posible salida, si es que la hay, a esta. Yo no le llamaría conflicto, porque un conflicto se supone que son dos partes, ¿no? ¿Cómo se puede combatir así abiertamente al terrorismo? En este caso le ha tocado a Israel combatirlo en primera línea. A ver, en este caso representado como en Hamas, como aquí tenemos a ETA y como en otros países está con otras siglas. Bien, bueno, pues entramos. Entonces, le voy a dar la palabra a don Guillermo, que es nuestro editorialista de Libertad Digital y que nos hable acerca de la situación, de lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza y cuál es su opinión, en definitiva. Don Guillermo, adelante. Bueno, la noticia ya la comentamos en el último programa. Yo creo lo más significativo de esta semana han sido las reacciones por parte las vergonzosas reacciones por parte de miembros de miembros y de aliados del gobierno de Sánchez, en la que, como alguno de ellos mismos ha dicho, no han adoptado ni siquiera una posición de equidistancia entre entre Israel y la organización terrorista Hamas, sino que directamente, en eso ha dicho la verdad, no han adoptado equidistancia, directamente se han puesto del lado de Hamas, condenando al país que ha sido víctima de la masacre, ¿no? Es cierto que el Partido Socialista ha hecho una condena sin ambages de la masacre, pero no es menos cierto que sus aliados de Sumar y, por supuesto, Bildu. O sea, pero vamos, sabíamos que había uno de los aliados del gobierno de Sánchez que se alineaba o no condenaba el terrorismo etarra, porque ese ha sido, de hecho, su brazo político, ¿no? Pero es que ahora lo que vemos es que la mitad del gobierno se alinea y entra de lleno en lo que es la apología del terrorismo, es decir, la justificación de esta masacre sobre la base de un supuesto derecho y deber del pueblo palestino a resistir lo que ellos llaman una ocupación, una invasión ilegal. Y en ese marco de deber de resistencia, han enmarcado una matanza y una masacre en donde no solo han matado a civiles, sino que es que han llegado a violar a jóvenes, a secuestrarlas, matar a niños. Entonces, claro, tenemos un alineamiento por parte del gobierno, por parte de la mitad del gobierno, con una organización terrorista. En ese sentido, no hay que extrañarse que en el manifiesto conjunto que han hecho los países aliados por Estados Unidos directamente hayan desconectado con el gobierno de España y ha habido un manifiesto en que
se han pronunciado pues, el gobierno italiano, el gobierno francés, el gobierno norteamericano, el alemán, Inglaterra, y a España la han dejado excluida porque, claro, la mitad del gobierno está justificando la matanza sobre un relato, además, que es absolutamente falso. Aquí hay un terrorismo de raíz ideológica, de raíz religioso. Y no hay, yo el otro día recordaba lo que decía el fundador de Hamas, es que la paz con Israel es contraria a la ley de Dios. Es decir, tienen que entender que para ellos no están luchando por crear un Estado palestino, un Estado que más le gustaría a Israel que poder tener estar rodeado de estados respetuosos y amigables, pero no, está rodeado de gente que por motivos de tipo religioso creen contrario a la Sharia la existencia de los israelíes y que su propio objetivo fundacional es o el exterminio o la expulsión de los judíos. Es decir, tiene un programa absolutamente genocida en los estatutos fundacionales de Hamas. Y eso hay que verlo para cierto islamismo integral, integrista, lo que llaman ellos el altar al Islam, es decir, lo que ha sido el territorio donde impera, donde ha imperado en algún momento el Islam. No puedes tener infieles, tío, o tienen que estar sometidos a la Sharia, ¿no? Es algo que incluso nos podría afectar, lo que pasa es que están ahí entretenidos intentando exterminar a los judíos, pero es algo que nos afectaría a largo plazo incluso a los españoles, porque para ellos Al-Ándalus es también al-Dar al-Islam, ¿eh? Y con Al-Ándalus, que no crean algún lector despistado que se refiere a Andalucía, no, se refiere a España. Pero bueno, ahora están enzarzados, su objetivo prioritario es el expulsar a todos los judíos del mar. Y eso es lo que tenemos que ver, que esto no es una lucha pacífica por crear un Estado equivalente al de Israel, respetuoso con sus vecinos, que eso le encantaría a Israel, pero ellos no, ellos están en ese mandato divino, de no consentir el Estado judío, que es que además le plantearon la guerra. O sea, el mismo día que se declaró el Estado de Israel, ese mismo día los 5 países musulmanes le declararon la guerra. Luego Israel ganó. Pero es que lo dicen, es decir, hay que irse a leer el Mein Kampf de los islamistas, o sea, no lo ocultan, ¿no? Y a esa paz es muy difícil, como decía Golda Meir, la antigua primera ministra de Israel, dice, la paz será posible cuando vosotros nos odiéis a nosotros, cuando améis a vuestros hijos más de lo que nos odiáis a nosotros. Porque esa es otra cosa, es que ellos utilizan a su propia población como escudo humano y como ellos ponen mientras que Israel pone todos sus núcleos armamentísticos y estratégicos alejados de la población civil, jamás pone sus armamentos en zonas residenciales y utiliza a la población civil precisamente como modo de agitación y propaganda, ¿no? Entonces, yo pienso que con un grupo integrista y terrorista como es Hamas, la única forma de alcanzar las paces es el exterminio. Es decir, no es el exterminio, es el combate. Es decir, es como con Hitler. Es decir, no puedes llegar. Otra cosa es que si hubiera un gobierno en la Franja de Gaza menos radical, como parecía que estaba evolucionando el que fuera el fatal, que fuera la formación de Yasser Arafat, pues ahí se podrían buscar, pero desde luego con Hamas, los de Hamas son absolutamente inequívocos en que su idea es
por mandato divino la expulsión de los infieles judíos de su territorio, que es saltar al Islam, y que además que ellos no quieren, ellos ni siquiera están con el tema de la izquierda le compra relatos absolutamente falsos, ellos no están por crear un Estado en Palestina, eso lo que quieren es el gran califato y el Estado palestinal se la refanfinfla, ¿no? Eso lo utilizan de excusa, pero no están en esa visión de hacer un Estado equivalente como el que se hizo en Israel, que es como se repartió después del mandato británico. Las Naciones Unidas dejaron un territorio para que Israel organizara su Estado y otro para que se organizara el Estado palestino. No lo declararon, lo que hicieron fue declarar la guerra a Israel. Y claro, con esa compra de ese relato, pues ya eh, lo tienes abonado para que luego la gente incluso llegue incluso ni con ese relato que está muy extendido por parte de los medios de comunicación, ni siquiera con eso puedes justificar una matanza como la que se ha ocurrido ahora. O sea, es que han trasvasado todos los límites. Pero bueno, esa es mi postura. Don Pedro, adelante. Bueno, coincido bastante con don Guillermo. No hay justificación alguna para este tipo de actos terroristas salvajes. No, es una lástima que en los tiempos que corren sigamos viendo este tipo de prácticas inhumanas cuando hay tanto acceso a la información, ¿verdad? Y cuando deberíamos estar en otras cosas, ¿no? En entendernos de una manera o de otra sin recurrir a este tipo de violencia salvaje como la que han empleado los terroristas, ¿verdad? Sí es verdad que también llama mucho la atención qué ha podido pasar en Israel para que esto haya ocurrido de esta manera, ¿verdad? Se suele describir la superioridad militar de Israel y cómo durante años pues tiene unas defensas muy bien trabajadas, una inteligencia, inteligencia militar muy desarrollada, y incluso se hablaba de que en un momento dado Egipto, hace unos 10 días antes de que ocurriera esto, ya había advertido, y sin embargo de alguna manera han conseguido penetrar y llevar a cabo barbaridades de una manera, bueno, muy lamentable, y sufre como siempre la población civil y sufre como siempre pues la gente en este tipo de disputas que, más allá del componente religioso, al final suelen ser también muy azuzadas por estados y grandes empresas armamentísticas que hacen el agosto cuando pasan este tipo de cosas. Es una situación muy difícil. Yo, más allá del tema religioso, sí que entiendo que el conflicto en Israel es un conflicto de muchos años, que surge de una situación atípica, como es el establecimiento del Estado de Israel en la zona. Claro, no sería tampoco el primer Estado que surge de errores, y eso no quiere decir que porque haya sido así nadie tenga derecho a borrarlos del mapa como pretende jamás, ¿no? Es una situación que es la que es, y yo creo que lo que deberían hacer los líderes en la zona es llegar a acuerdos y conseguir situaciones en las que la población civil pues pueda llevar a cabo una vida tranquila, con respeto entre unos y otros. Es verdad que es difícil con los integristas y los fundamentalistas que no admiten más que el exterminio del otro, pero bueno, de alguna manera los esfuerzos deberían ir a ese tipo de cosas. El, el presidente israelí, Netanyahu, se veía en una posición de debilidad últimamente porque estaba llevando a cabo políticas que pretendían hacer lo que aquí ha hecho Pedro Sánchez con mucho éxito, que es controlar el poder judicial, y estaba siendo contestado en la calle, etcétera. Esto le refuerza. Es verdad que une al pueblo israelí, está justificado seguramente, porque claro, una masacre de este tipo nadie puede más que afrontarla y condenarla
sin ambajes, pero es verdad que no termino de entender muy bien por qué ha pasado con esa defensa y me escama bastante el hecho de que al presidente le termine de ayudar políticamente. No sería la primera vez que un jefe de Estado no tiene escrúpulos en utilizar la sangre del pueblo para mejorar su posición. No tengo, por supuesto, ninguna prueba más que una ligera sospecha digamos, me parece demasiado raro, ¿no? Que le beneficie todo esto. Pero bueno, lo dicho, lo único que se puede hacer es condenar el terrorismo de Hamas muy enérgicamente y esperar que la población sufra lo menos posible, porque ahora lo que va a venir también pues es una ofensiva de Israel para eliminar todo esto, que esperemos que pueda ser quirúrgica y que consiga eliminar a los terroristas sin bueno, pues llegar a una escalada de violencia en la que ahora sean los habitantes de la Franja de Gaza los que sufran, pues eso, consecuencias inhumanas, igual que lo han sufrido los israelíes recientemente. Don Federico, adelante. Sí, a mí la complejidad de estos asuntos un poco me desborda, la verdad. Digamos, se han dicho cosas, quiero decir, Netanyahu es el resultado de muchos años de fracasos del laborismo, que ha intentado todo lo posible para llegar a un acuerdo con los palestinos y ha sido un fracaso. Quiero decir, yo vi con emoción en su momento en Camp David, creo que fue, o a lo mejor fue en los jardines de la Casa Blanca ante Clinton, cómo Yitzhak Rabin daba la mano con repugnancia, pero con la intención de buscar una solución a Yasser Arafat. Eso le costó la vida. Quiero decir, después han estado Ehud Olmert, ha estado el otro, no me acuerdo, pero en fin, han intentado todo lo posible. Eso ha dado lugar a que con el tiempo todos estos fracasos hayan llevado a los triunfos de la derecha, que son los que proponían otro tipo de soluciones mucho más duras e incluso, vamos, yo creo que tanto en Sharon como ahora en Netanyahu, pues la intención es probablemente ocupar todo el territorio palestino. Digamos, y con razón, en cierta medida, porque se han renunciado a todo tipo de soluciones pacíficas. Eh, la barbarie de estos ataques, bien, digamos, el Islam es eso, digamos. Lo otro, los islamistas moderados, los musulmanes moderados, esos no son verdaderos islamistas. El islamista de verdad es el yihadista. Y eso es lo que hay. Quiero decir, dar al Harb y dar al Islam. Dar al Harb es algo que se debe conquistar, la casa de la guerra, quiero decir, en la cual estamos incluidos, como cuando Zapatero se entrevistó con el señor Mohamed y el mapa de Marruecos llegaba hasta la cordillera central, no me acuerdo cómo se llama ahora. En fin. Atlas, del Atlas, la cordillera del No, Atlas de Marruecos, ¿no? no a la cordillera del Atlas, a la Ah, cordillera central que está por encima de Madrid, a la Sierra de Guadarrama y a bueno. todos estos sitios. Quiero decir, igual que parece, he visto una foto el otro día de el señor Sánchez entrevistándose con los navarros en una mesa que tenía las inscripciones de ETA Ya. y Con eso en fin, iremos ahora. bien, Pero sí, bien. Lo que quiero decir sí, es que todo esto tiene muy mala solución. Yo veo que hay movimientos, vamos, yo soy un poquito milenarista y veo que nos encaminamos en un mundo totalmente enloquecido hacia una guerra global aniquiladora. Es lo que veo. no nos asuste, don Federico. Vayamos por partes. De todas maneras, por concluir este tema, sí que quería decir que perdón, la situación que actualmente parece ser que hay que
el ejército israelí ha dado un plazo que lo ha vuelto a ampliar para que la gente salga de la zona de Gaza Norte, porque va a haber una incursión. Vamos, estamos hablando ahora, pero a lo mejor eso se está produciendo, no lo sé. Que no menos de más de 300.000 soldados van a ocupar la franja, ¿no? Va a haber bajas numerosas, está claro. Que también conviene decir porque aquí el problema es que la mentira se ha hecho, el relato se ha hecho la mentira en torno a Israel, históricamente. Sí. Eh, Porque en realidad lo que llaman bloqueo no ha existido nunca, porque hay una parte, un corredor de Gaza de muchos palestinos que van a trabajar a Israel, y asimismo también hay otro corredor donde muchos palestinos pueden entrar a Egipto. Egipto, paradójicamente, ha cerrado ese corredor porque no quiere ningún palestino. Es decir, a los palestinos no Sí. los quieren, la verdad es que no los quieren ni siquiera sus propios, no sé, los Irredentos. similares, por decirlo así. Sí, no los quieren. Es decir, y claro, y el que menos quiere a los palestinos, obviamente está claro, que jamás quiere, pues eso, lo que acaba de decir Guillermo, que quiere una lucha frontal A muerte. a muerte, ¿no? Pero bueno, si no tienen nada más que comentar y esperamos acontecimientos, dejamos ese tema y pasamos al tema No, yo, español. don Ricardo, solamente decir una cosa un Sí, poco, aunque sea abonando la preocupación de don Federico, pero que tiene justificación ese pesimismo, porque es un problema muy difícil de solucionar, sí, pero muy fácil de que se agrave, porque ya están hablando de la necesidad de que ahora la respuesta de Hamas sea y del yihadismo sea otra vez universal, es decir, sí, sí. que, que Lo- con la, que con la excusa del tema palestino se atente también sí, en sí. Madrid, se atente En en Madrid, París, en en París Londres, ya ha habido, en París, ¿eh? y se está denominando, ya le han puesto un adjetivo, los viernes de rabia, ¿no? Para Entonces, claro, contra todo lo que huela a occidental y demás, ¿no? entonces sí que es verdad Yo anteayer que es estaba un en asunto Italia, preocupante. digamos, y el ejército Sí, está por todas partes. sí, sí. Aquí nada, pero si aquí no hace falta el ejército. En fin, vamos por No, partes. tenemos buena Bien, policía nosotros. tenemos buena policía, la verdad, ¿eh? Mejor que la italiana. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional son ejemplares. Sí, Bueno, pero también lo que decía don Pedro, se dice que el Mossad es el servicio de inteligencia más eficiente sí, sí, ha habido un fallo, sí, sí, sí. del mundo Yo creo que ha y habido un bueno, fallo importante. Yo no No ha lo habido un fallo. atribuyo a un No fallo creo que haya habido un deliberado, fallo. no es algo Digamos, deliberado por Netanyahu. Netanyahu estaba sufriendo, digamos, una revolución Ah, pues instigada por la izquierda y por el abuso del tribunal. Quiero decir, no es nada que ver, no tiene nada que ver lo que pasaba en Israel con lo que pasa aquí con Sánchez. Quiero decir, es muy diferente. El Tribunal Supremo israelí estaba escribiendo, reescribiendo constantemente la Constitución, como pasa en Estados Unidos. Quiero decir, no hay un control del gobierno sobre el tribunal, sino un control del tribunal sobre el ordenamiento jurídico a las órdenes de la izquierda y no dejando gobernar a la derecha. muy bien. Bueno, pues si les parece, cambiamos de asunto. Bueno, hemos pasado el Día de la Hispanidad y como no podía ser menos, bueno, sí que es cierto que ha habido un aliciente y es ver a la princesa, por cierto, monísima, no sé si ustedes coincidirán conmigo, ¿eh? Guapísima, Enamorado. enamorada, guapísima la princesa. ¿Eh? La Podemos estar, prefiero al padre. ¿eh? Parecida al padre, sí, señor. La Y, prefiero, pero la prefiero. Digo. Sí, yo prefiero cualquier cosa menos por lo que también por el público asistente a Pedro Sánchez que le dijeron de todo menos guapo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece? Le voy a preguntar si es de recibo hacer esto, insultar o descalificar o no lo sé, a un presidente del gobierno en un acto público y, hombre, no, yo no diría un escrache, pero ¿les parece que es bueno, merecido eso y más? Pero es de recibo esta situación de don Guillermo, ¿qué le parece esto? hombre, Porque, vamos a ver, a mí en principio me parece absolutamente triste, lamentable claro, y que el día de
que se supone que los españoles tienen que celebrar su fiesta nacional, que ocurra eso, pero volvamos a lo de esto, no hay que confundir la causa con la consecuencia, es decir, lo lamentable es lo que ha provocado esa lógica que no porque sea triste y lamentable deja de estar justificada. Es decir, cuando el propio presidente del gobierno de la nación está intentando conservar el poder a costa de romper lo que esta fiesta viene a simbolizar, pues es del todo lógico que la gente clame contra la felonía, contra esta demolición encubierta de la nación entendida como Estado de Derecho que está perpetrando el señor Sánchez de la mano de los golpistas, de la mano de los separatistas y de los herederos de Ribatasuna. Entonces, que es del todo lógico, porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro, lo ideal sería que no tuviéramos un gobierno tan sumamente felón, porque esto no tiene precedente en ninguna otra. Es decir, aquí lo que estamos viviendo no tiene ningún equivalente en ningún país de lo del llamado mundo libre. Es decir, en Grecia, cuando llegó Syriza, pues bueno, se radicalizó la política, se hizo a la izquierda, pero no estaba en juego, es decir, la izquierda más radical griega, como de cualquier otro país, no va de la mano con formaciones que lo que quieren es la ruptura del orden constitucional y de la nación, ¿no? Entonces, es lógico que le hayan pitado, que le hayan llamado traidor, que le hayan llamado porque lo lamentable no es que se diga, lo lamentable es que haya razones para decirlo, que sea verdad, ¿no? No hay que confundir. Aquí no podemos ponernos a criticar los síntomas. Lo que tenemos que criticar son las enfermedades que provocan esos síntomas, siendo síntomas evidentemente lamentables, porque un día que está el día de la fiesta nacional, pues se supone que sería un día de unión, no un día de separación. Pero claro, eso es el síntoma. Lo que hay que criticar es lo que origina ese síntoma, que es la felonía y la falta de respeto al orden constitucional del señor Sánchez con tal de mantenerse en la poltrona. ¿Qué les parece, don Federico? Bueno, cuando tenemos un gobierno que está dando un golpe de Estado desde arriba, es más, además estando en funciones, ni siquiera consolidado por un pacto real o por la posibilidad real de seguir gobernando, digamos, es normal. Quiero decir, cuando ninguna institución, cuando los jueces no son capaces de parar los pies a un señor que está vulnerando todo el sistema legal y la Constitución desde hace ya un buen tiempo, cuando todo tipo de abusos no tienen repercusión ninguna de castigo para ese gobierno, digamos, cuando no funciona nada, pues es normal que el pueblo, de alguna manera, salte y grite, porque si no queda otra, por lo menos el pataleo. Digamos, es necesaria una revuelta ahora mismo en España, porque esto es intolerable. Quiero decir, por mucho menos y con mucho menos fuerza se creó, se estableció la República en España en su día, después de haber perdido abrumadoramente unas elecciones, porque en las ciudades dominaban las izquierdas. Quiero decir, esto que estamos viviendo, además con la connivencia y con la complicidad de la repugnante Unión Europea, digamos, es una vergüenza y una atrocidad. Mientras al mismo tiempo se acosa, por ejemplo, a Italia, como ya se le avisó a los italianos de que no votaran mal. Don Pedro, adelante. Soy radical. Sí, Sí. yo he de admitir que no me enorgullece disfrutar de esos momentos en los que al presidente del gobierno le ponen la cara roja con pitadas y gritos, incluso escatológicos. Es verdad, como dice don Guillermo y como dice don Federico, que todo esto tiene una explicación. A mí lo que también por otro lado me sorprende muchísimo es que al presidente del gobierno ya llevan bastante tiempo pitándole y sin embargo
no termina de perder las elecciones. Es decir, todo este malestar, toda esta eh, expresión de disconformidad con los actos del presidente y este tipo de abucheos no parecen traducirse en un hundimiento en las urnas lo suficientemente fuerte como para que el presidente dejara de aferrarse al gobierno. Es verdad que es un presidente del gobierno que nunca ha ganado unas elecciones y sin embargo lleva un montón de tiempo presidiendo. Ya vamos, en alguna otra ocasión he manifestado mi admiración por su habilidad política. Es verdad que la utiliza para el mal, en mi opinión, pero no tiene un pelo de tonto y es No. capaz de rehacerse de las pequeñas derrotas que ha sufrido y es capaz siempre de darle la vuelta a la situación. Y ahí sigue. Y además, como es una persona que tampoco parece tener vergüenza, porque yo creo que ante estas expresiones de desaprobación, pues a lo mejor algún gobernante se sentiría tentado a dimitir o a convocar elecciones o a, no sé, a de alguna manera dilucidar si efectivamente hay una mayoría de la población que no le quiere o no. Pero el presidente del gobierno simplemente le preocupa que aparezca en los medios y que se contagie más gente de esto, pero no le preocupa realmente que le silben o que le abucheen. Eso a mí me parece que le trae muy al fresco, le da bastante igual, es capaz de... Bueno, a ver, una persona que es capaz de decir que no ha mentido, que solo ha cambiado de opinión en temas en los que ha tenido opiniones diametralmente opuestas y tal, pues efectivamente, yo creo que lo Complicado. que es vergüenza no tiene. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, Yo ayer, debo decir, si me sí, no, permiten, que, sí, sí, adelante, Federico, adelante. digamos, o sea, yo me doy cuenta últimamente de que bastantes de los amigos socialistas que sé todavía en las últimas le votaron, si hubiera repetición no le volverían a votar. O sea, Que, digamos, bueno, ya pueden decir las encuestas lo que quieran, pero es que ya, esto es insoportable. Hasta bueno, para eso lo... voy a enlazar esto con lo de la investidura prevista de Pedro Sánchez, no sin antes decirles que Conde Pumpido hizo unas declaraciones ayer que más o menos vienen a ser que más le vale al Partido Popular renovar ya el Consejo General del Poder Judicial. Eso lo ha dicho Conde Pumpido, el que está haciendo una labor encomiable a favor de Mm. Sánchez, el Conde Pumpido de turno, ¿no? Bueno, ya estamos metidos en la vorágine esta de la investidura y la verdad es que hemos visto que se ha hecho una foto con la etarra, con esta que señalaba objetivos desde el periódico y demás, cuyo nombre prefiero no acordarme, y se ha hecho una foto y tan fresco, es decir, que eh, eh, yo creo que Pedro Sánchez o lo tiene muy atado o como dice don Federico, yo creo que puede, si hay repetición electoral, cosa que dudo, pero empieza a haber ya un cierto porcentaje que ya lo da por hecho, que yo particularmente creo que desgraciadamente Pedro Sánchez va a llegar a un acuerdo con toda esta gente, pero sí que es cierto que, bueno, pues que este tío no va a parar, no va a poner pie en pared en absoluto, nada, y va a seguir para adelante. Bueno, entonces, visto lo que lo visto, solo falta la foto con Puigdemont. ¿Qué les parece, no? A ver, don Guillermo, que usted ha editorializado algo acerca de todo esto, creo, esta semana, ¿no? No, esta semana ha tenido el protagonismo Oriente Medio fundamentalmente. Pero Sí, bueno, ya, claro. vamos, es que una cosa va de la otra. Decía don Federico, y yo también soy de esa misma opinión, que en el caso de que hiciera una repetición electoral, yo creo que esta vez sí que ya no habría opción para que el Partido Socialista pudiera seguir en la poltrona, porque ya cayó bastante Aquello. significativa, menos, en el otro también tiene razón don Pedro, menos de lo que debió haber caído, pero bueno, pero fue también mucho votante separatista
que fue directamente, abandonaron sus formaciones separatistas para apoyar directamente al Partido Socialista. ¿Eh? Es decir, en el caso de Esquerra Republicana es evidente, no es que la mitad del electorado de Esquerra Republicana hayan dejado de ser separatistas, no es que fueron a votar directamente a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, eso ahora ocurriría más porque se está viendo todas las tragaderas de Pedro Sánchez, por si alguien tenía alguna duda, pero eso va a hacer, eso es lo que se va a traducir, es decir, el riesgo cierto de que no podrían, que en caso de una repetición electoral ya no podrían gobernar, es lo que va a garantizar el que no se haga una repetición electoral. Yo siempre he pensado que les he dicho que los separatistas no iban a perder esta oportunidad histórica que era exprimir a Pedro Sánchez. Es decir, ellos no, por mucho que digan y jueguen siempre al maximalismo, ellos no pueden elegir entre lo que Sánchez les ofrece y lo que ellos quieren. Lo que eligen los separatistas es o Sánchez o una repetición electoral en la que pueda gobernar PP y Vox. Entonces, eso les lleva y les está llevando, como muy bien advirtió la misma noche electoral tanto Rufián como Arnaldo Otegi, a la necesidad de que el movimiento separatista sea, a la hora de llevar las exigencias a Sánchez, como un solo hombre y que no se rompa la unidad de los separatistas, porque paradójicamente eso es lo único que podría dar pie a una repetición electoral. Entonces, entre que ellos son conscientes del riesgo enorme, que es que ya es que pasamos, el Puigdemont pasaría de no tener la amnistía, ni siquiera el indultar, a tener que ir a la cárcel. O sea, las chuladitas del señor Puigdemont Sí, pues diciendo que Alicaraz. como Sánchez, o sea, el que tampoco vaya de sobrado, porque si a Sánchez se le queda corto, imagínate si llega Feijóo de la mano de Abascal. Entonces, ellos van a aprovechar esta oportunidad histórica que es Pedro Sánchez, todas cosas porque es que el propio Sánchez tiene las tragaderas y no tiene límite. Entonces les da lo que quieran. Como además el trabajo, como si dijéramos, sucio, fue previo, porque aquí, si hubiera una sana separación de poderes, pues evidentemente se podría presentar un recurso de constitucionalidad previa, el Tribunal Constitucional lo tumbaría como inconstitucional, pero claro, es que la legislatura pasada ya hicieron el trabajo de colonizar el Tribunal Constitucional. ¿Eh? Además de hacer un constante relato, que yo lo dije, no, me harté de decir que el Partido Popular tenía que salir todos los días a la arena pública, aunque estuvieran para hablar del deporte, para decir, si hoy es fecha de tal y el gobierno socialista se sigue negando a renovar el Consejo del General Poder Judicial. Y así, un día y otro día y otro día, el Partido Popular denunciando ante la opinión pública el bloqueo que están sometiendo al gobierno de los jueces por no querer cambiar, tal y como nos exige Europa, el sistema de designación del gobierno de los jueces. En lugar de eso, ¿qué ha hecho el Partido Popular? Nada. Y cuando no se hace nada, el relato lo ocupa, porque hay cosas que no resisten el vacío. Entonces, ese relato lo ha hecho muy inteligentemente y muy prácticamente el Partido Socialista. ¿Y qué discurso es ese? Pues que pasan los días y el Partido Popular se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Cuando no se renueva es primero porque los dos no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Pues porque uno quiere por fin resucitar a Montesquieu, y digo por fin porque han tardado mucho en darse cuenta. Es decir, los errores del Partido Popular han sido muy graves. Tenía que estar constantemente cuando pues claro, luego es muy fácil criticar a los europeos y echarles la culpa de que no son más españolistas que los españoles. Resulta que ahora el problema de España es es Europa. Pues no, el problema de España se llaman los españoles. Y pretender que Europa o incluso la corona vaya a salvar las pulsiones autodestructivas de los españoles, pues mire, para eso no está Europa.
¿eh? Para eso no está Europa. Y si no, el Partido Popular, por ejemplo, que hizo la última resolución que hizo del movimiento en Bruselas, no fue denunciar, tal y como hizo la oposición rumana cuando el gobierno rumano hace unos años quería, para mantenerse en el poder, aprobar una ley de amnistía. Ellos se fueron a Europa a denunciarlo y arrancaron una declaración de la Comisión Europea advirtiendo al gobierno rumano del paso atrás que supondría para la Unión Europea el que un Estado miembro aprobara una ley de amnistía. Se hizo pero se hizo un trabajo en Bruselas para denunciar. Pero aquí los españoles no. Los españoles se tiran a la siesta y luego que Europa es que no lo soluciona. Pero oiga, váyase usted a Europa a protestar. Pero que usted se cree de verdad que un alemán, un francés, van a estar más preocupados del Sí, deterioro de su nación como Estado de Derecho que ustedes. Pero si es que ha sido años, años y años que el Partido Popular, recordemos que es que incluso estaba antes en el ajo, que se repartían los cromos en el Tribunal Constitucional. Guerra mató a Montesquieu, pero luego el PP les echó tierra encima. Y ahí es la clave, ahí es todo lo que explica el por qué España está en jaque mate. Porque se mató a la nación en lo más importante, que es en su separación de poderes, en lo que la configura como Estado de Derecho. Entonces ese trabajo ya se ha hecho, ya se ha laminado. Entonces cuando ya tienes el control judicial, pues ya puede decir la Carta Magna lo que diga, que si no hay un tribunal independiente, pues dirá pues mira, la Constitución prohíbe, solo admite animales de compañía, lo he dicho mil veces. Pero si el que ha de interpretar la Constitución es alguien que es correa de transmisión del Poder Legislativo, pues te dirá que el pulpo pues sí que cabe porque es un animal de compañía. Entonces bueno, ya, si ya la independencia es fundamental para la pervivencia de la nación, la independencia del Poder Judicial. Yo recordaba el otro día, ya no sé qué artículo de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, aquella antigua declaración, que decía que una nación en donde no está bien establecido los derechos y las garantías y la separación de poderes carece de constitución, aunque la tenga. Aunque la tenga. Es decir, carece de constitución. ¿Por qué? Porque si no hay una separación de poderes para decir que lo que pone en la Constitución no es compatible con lo que está proponiendo el legislativo, sino que el Poder Judicial lo nombra. El propio Poder Legislativo ya puede decir la Constitución lo que diga, porque el otro va a interpretarlo como quiera. Se queda en papel mojado. Entonces, ahora mismo, pues habría que hacer mucho más ruido que el que se está haciendo en Europa. Evidentemente, Europa no nos va a salvar de estas cosas. Es decir, cuando hay pulsiones, cuando es el gobierno, el propio gobierno de la nación española, el que dice que si esto sí que tiene cabida, que es perfectamente constitucional, que la amnistía puede ser un modelo de resolución de conflictos, pues no pidamos que Europa se enfrente a los españoles sobre su propia interpretación de lo que es, ¿no? bueno, Desde el punto de eh, vista, no queréis soberanía nacional, pues tomar soberanía nacional. Soberanía nacional española 100%, 100%. de caña. Aquí no son unas élites globalistas extranjeras que nos están destrozando. No, no. Aquí son españoles de pura cepa los que se están cargando la nación. Sí. Entonces, a ver si Estaremos empezamos. tentados a que Casa Feijóo emprenda cualquier tipo de acción verdaderamente relevante Y tanto, don para Federico, salvar a la pero nación. hasta tal punto, don Digo Federico, a tiene usted mis razón, que ni siquiera paisanos, quería ir a la manifestación de Barcelona. Si es que este hombre, hasta hace 2 días, no Bueno, tenía claro si iba a ir a manifestarse a Barcelona no, con no, Ayuso y con... no podremos Entonces, abrir claro, este melón porque nos queda brevemente un minuto y quiero repartirlo. Don Pedro, que no ha hablado, no ha dicho esta boca es mía. Y brevemente, don Pedro, su posición. Sí, bueno, me parece efectivamente que la investidura se va a dar porque, como dice don Guillermo, le conviene a todo el mundo, sobre todo a los separatistas que saben que si hay una repetición de elecciones, lo más probable es que el Partido Socialista no esté en la posición que está para darle todo lo que piden. Sí, y como dice don Federico, no parece que el Partido Popular esté haciendo ese trabajo que reclamaba don Guillermo en Europa para que nos ayuden y que este tema de la amnistía pues podría salir adelante, porque efectivamente ya han abonado el terreno y ya llevan mucho tiempo colocando a sus adláteres, a sus amigos, a sus compinches en todos los puestos relevantes para interpretar
la Constitución de la manera que más le conviene a ellos. Muy bien, y don Si me Federico, permiten unos segundos, venga, quiero va, unos decir, segundos, rápido. digo a mis copaisanos catalanes, que aunque yo no lo parezca, lo soy, que se olviden del PSC, que es catalanista, que se olviden del PP, que no sirve para nada, que voten a Vox si quieren seguir siendo españoles. Pues dicho queda, ahí lo dejo. Gracias una vez más por estar ahí y a ustedes, nuestros fieles oyentes, muchas gracias por su fidelidad y que pasen un feliz o una feliz semana y Dios mediante nos vemos el próximo lunes. Adiós, buenos días. Buenos Buenos días. días. Hasta luego, buenos días.